la emoción de saludar a ni más ni menos que el querido padre Pedro Opeka, el sacerdote argentino que sacó a millones de personas de la pobreza en Madagascar y que encontró un rayo de esperanza incluso en una montaña de basura, creyendo en el ser humano. Padre, Cristina lo saluda. Tengo que decírselo con mucha emoción, ¿eh? Le doy la bienvenida a Radio Rivadavia. Gracias, Cristina, gracias. Me conmueve también su presentación, ¿eh? No fueron millones, pero fueron miles de personas que hemos ayudado. Gracias por ese saludo que se lo merece todo el pueblo de Madagascar. Tiene razón, le dije millones y son 500.000 personas, pero ¿sabe qué, padre? Me arriesgo a pensar que mi error tiene que ver con la capacidad de generar influencia y esperanza, incluso en lugares lejanos, como su propio país, porque aquí también está su obra. Exactamente, bueno, esa es la fuerza del amor, esa es la fuerza de la justicia, esa es la fuerza de la fraternidad. Cuando usted hace un trabajo sincero, de una manera auténtica y leal, la gente habla de eso, sin que usted lo haga saber por los medios. Nuestro trabajo ya sale de las fronteras de Madagascar. Yo nunca pensé que cuando puse un pie en un basurero, que al mismo tiempo había tocado la cumbre en el Estado, en los gobiernos, incluso en la iglesia, ¿no? Y uno me dice, no, porque pusiste un pie, porque te quedaste con ellos, con esa gente, con esos hermanos y hermanas. Así que, bueno, el bien también repercute en el mundo. Padre, ¿qué es la No pobreza? solamente la pobreza, es que no me gusta discutir lo que es la pobreza. Yo veo a los pobres y le ayudamos, enseguida. Eh, Decir quién es pobre, si tenemos sentido común, y todos tenemos un sentido común, todos tenemos un sentido común, y el sentido común que tenemos nos une y nos hace sentir, este hermano, esta hermana está en la necesidad, tengo que ayudarle. No voy a buscar un diccionario, decir, este es pobre, no es pobre, está dentro de la categoría o no. No, se siente enseguida y se ve. Cuando uno ve personas que viven en pequeñas viviendas, donde hay un solo dormitorio, donde la gente vive amontonada en la promiscuidad, ya se ve que eso es pobreza. Eso lo vemos nosotros en Madagascar, cuando hay una pieza pequeña y viven todos adentro ahí, es imposible, eso. Hay que ayudar a esas personas. Los Em, que tienen hambre, los que están enfermos, hay que ayudarles. Padre, ¿qué lo llevó a quedarse en Madagascar en 1968? ¿Y cuál fue, digamos así, la chispa que cambió su destino? ¿En qué momento tomó esa decisión que iba a ser tan trascendental en su vida y en la de tantos otros? Bueno, primeramente yo quité la Argentina en 1968, rumbo a Madagascar, pero antes había pasado en Eslovenia, el origen de mis padres, eh, eh, y, eh, y luego en 1970 llegué a Madagascar, hace 55 años. Y bueno, cuando yo salí de Argentina para ser misionero, es que Argentina en aquel momento todos rezaban, todos se decían creyentes, católicos. Y en todas las parroquias yo veía mucha actividad, mucha fe, mucha oración. Hoy, 57 años más tarde, las cosas han cambiado, ¿no? Y bueno, yo no me fui de Argentina porque era mejor ser misionero en otro lado, no, porque aquí ya había tanta gente, tantos jóvenes en aquel momento que se implicaron en lo social para ayudar en las villas, en los barrios, en las provincias de la Argentina. Digo, bueno, yo voy a ser misionero allí donde se necesitan misioneros. Y recibí una invitación para Madagascar. Y dije, aquí estoy, voy para allá. Y Padre, cuando llegué a cuando, sí, Madagascar, cuando llegué a Madagascar,
yo nací nuevamente, yo nací dos veces, una vez aquí en Argentina y otra vez en Madagascar, porque había que aprender todo, la lengua de ellos, la lengua de Madagascar, la lengua malagasy, eh, aprender su cultura, sus costumbres, sus tradiciones. El clima era diferente, todo era diferente, todo. Y bueno, yo nací dos veces. Y después, cuando yo trabajé 15 años en el sureste de Madagascar, a unos 800 kilómetros de la capital, allí había pobreza, pero había dignidad, dignidad. La gente era muy solidaria entre ellos, se ayudaban. Y ese pueblo, me fui antes de ser sacerdote, ¿no? Porque yo quería ir antes, conocer ese pueblo sin ser notable, ser un joven que trabaja. Mi padre fue albañil, yo conozco el oficio de albañil, digo, yo puedo trabajar, puedo construir dispensarios o escuelas, y me aceptaron. Y dos años trabajé con mis hermanos malagasy junto a ellos, y también jugando al fútbol con ellos cuando tenía 22 años. Y con el fútbol me hice mis primeros amigos allí en Madagascar. Y luego de 15 años comencé a enfermarme, y a lo que ya no me tenía más de pie, y quería irme de Madagascar. Y ahí mi congregación de San Vicente de Paúl, los vicentinos que conocemos aquí en Argentina, me pidieron de formar, de ser educador de los futuros sacerdotes allí en Madagascar. Y lo acepté. Y a la semana siguiente me fui a visitar a un enfermo y pasé por el basurero, y ahí vi centenares de niños que se peleaban la basura con los animales que estaban ahí. Yo me quedé mudo, petrificado. Esa noche no podía dormir, me puse de rodillas, levanté la mano y digo, Señor, Dios, ayúdame a hacer algo por esos niños, sin ser conocido y sin tener dinero. Y así comenzó esta aventura que hoy es conocida y que vino hasta la Argentina, que vino hasta acá a la Argentina por un joven que se llama Gastón. Sabe, padre, que la primera vez que hablé con Gastón me emocioné, pero también me transmitió cuál era su mensaje para salir de la pobreza con esa llave que usted acaba de mencionar, que es la dignidad. Y se lo digo en un país que creo que se interpela por haber hecho la parábola impensada, ¿no? De pasar de la prosperidad a grados de pobreza que son inaceptables, y que el país lucha por remontar, pero que hay toda una discusión de cuál es la manera para salir. Y la discusión plantea cuestiones que están en el debate público, la asistencia del Estado, hasta qué punto, qué tipo de asistencia, cuáles son las llaves para que una persona pueda salir culturalmente de la pobreza, y cómo juega la dignidad humana y de qué manera debe ser considerada por el poder. Entonces le dejo este tema para que usted me cuente qué es lo que está viendo en la Argentina y cómo reflexiona ante este desafío enorme que es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. ¿Se cortó la comunicación? Y se lo voy a volver a trasladar al padre Opeka, que volvimos a retomar la comunicación. Padre, ahora sí me escucha, ¿no? Sí, Cristina, sí, sí. Me quedé helada, digo, ¿qué dije? Le cuento lo que había planteado, que decía, usted dejó una llave, que es la palabra dignidad, la dejó en su relato recién, y vuelve a una Argentina donde la pobreza es uno de los grandes temas del debate, y tal vez la discusión de cuánta y cuál debe ser la asistencia social, cómo generar en las personas el cambio cultural para querer salir de la pobreza desde la dignidad y para tener las herramientas para construir ese camino de autonomía. Yo una vez lo escuché decir a usted que la pobreza era una cárcel que mataba el alma a veces. Entonces, quería preguntarle en clave de esta realidad que nos interpela a los argentinos, ¿cuál era su reflexión? ¿Se cortó la comunicación? Padre, ¿me escucha? ¿Se cortó la comunicación? Para mí que quedó en silencio el
¿Viste cuando estás hablando y queda... Sí, apretás con... Sí. Vamos a intentar de nuevo. Es una figura tan grande la del padre Opeka porque pensaba en lo que él contaba recién, ¿no? Sentirse enfermo, querer irse y de pronto pasar por un lugar de extrema necesidad. No, pero interesante cuando vos estabas indagando en cuáles son los mejores caminos o herramientas para combatir la pobreza. ¿Dónde es asistencia? ¿Dónde es ayuda para que cada uno pueda abrirse camino? ¿Y dónde está generar un contexto para que, bueno, las iniciativas surjan de cada una de las personas? Eso es interesante porque también define qué querés hacer con la gente, ¿no? Y se lo voy a volver a trasladar al padre Opeka que volvimos a retomar la comunicación. Padre, ahora sí me escucha, ¿no? Sí, Cristina, sí, sí. Me quedé helada, digo, ¿qué dije? Le cuento lo que había planteado, que decía, usted dejó una llave, que es la palabra dignidad, la dejó en su relato recién, y vuelve a una Argentina donde la pobreza es uno de los grandes temas del debate y tal vez la discusión de cuánta y cuál debe ser la asistencia social, cómo generar en las personas el cambio cultural para querer salir de la pobreza desde la dignidad y para tener las herramientas para construir ese camino de autonomía. Yo una vez lo escuché decir a usted que la pobreza era una cárcel que mataba el alma a veces. Entonces, quería preguntarle en clave de esta realidad que nos interpela a los argentinos, ¿cuál era su reflexión? Yo no sé, mi reflexión, pero más que reflexión, es mi acción que hace que nosotros avancemos y que luchamos contra la pobreza. Primeramente le digo que mi oficina es la calle. Mis oficinas nunca le doy a una persona, un pobre, un rendezvous. Le digo, vení a verme a tal hora a mi oficina. No, en la calle, donde alguien me para y me dice, mira, este es mi problema. Digo, lo escucho. Y cuando veo pasar uno de mis amigos, uno de mi equipo, le digo, mira, ocúpate de este problema ahora y hoy, no mañana, pasado mañana. Y luego la clave es el respeto de la persona humana, respetar a la persona. Cuando usted respeta a la persona, entonces hay una empatía que nace entre ellos y usted y que crea una confianza. Yo soy un blanco en Madagascar, un blanco que tiene historia allí. Los blancos han colonizado Madagascar, pero nuestro país, Argentina, nunca colonizó a nadie. Así que, bueno, yo soy un hermano blanco que había que despertar en ellos esa confianza con la cual podemos juntos trabajar. Y yo siempre les dije a ellos, pongo cartas sobre la mesa. Aquí tenemos, para luchar contra la pobreza, tenemos que trabajar, educar a nuestros chicos, tiene que ir a la escuela, la educación, y tenemos que respetarnos unos y otros y aceptar una disciplina comunitaria. Sin esas ideas no se puede luchar contra la pobreza. Y ahí lo fuimos aplicando día a día. Y cuando nació entre nosotros esa confianza recíproca, y bueno, allí comenzó el milagro de Acamazú. El milagro de Acamazú. Padre, ¿por qué cree que fracasó el asistencialismo para sacar a la gente de la pobreza? Porque se les ha dado cosas gratuitamente sin un intercambio, no había trabajo. A mí, cuando yo salgo a la calle en los barrios de Acamazú, en Madagascar, me dicen, padre, dame trabajo. Nunca me dicen, dame dinero. Dicen, dame trabajo. Y trabajo nosotros vemos en todas partes, ¿eh? Yo lo veo en cualquier lado, incluso aquí en Buenos Aires veo trabajo por todas partes ahora. Hay que dar trabajo a la gente. Y cuando alguien trabaja, se siente una persona, se siente digno, siente la dignidad, siente la alegría, porque trabaja, porque hace un esfuerzo y participa en la construcción de la nación y de la sociedad en la cual vive.
Yo siempre les dije a mis hermanos y hermanas allí en Madagascar, si yo debería asistirlos, me voy hoy de Madagascar. Los amo demasiado para asistirlos. Yo vengo aquí para darle una mano y juntos nos levantaremos. Así que tenemos que rebelarnos contra la indiferencia. Hay mucha indiferencia, hay mucha mentira, hay muchos engaños en Madagascar como aquí. Porque cuando yo me fui de Madagascar, el día 10 de octubre, al día siguiente se derrocó el gobierno, se derrocó el presidente. Ahora cuando voy a volver hay un nuevo gobierno y un nuevo presidente. Mire usted. Hoy es un militar. Así que yo les digo que vine aquí a Argentina y veo que Argentina es rica, la gente es preciosa, es hermosa, con un cariño, una fraternidad, una amistad que no se la ve en otros países. No ¿Qué encontró en este regreso, padre, cuando fue a la Fundación Acamazó acá en Argentina, cuando se encontró con Gastón, que cuando hablamos con él nos emociona siempre? ¿Qué escuchó en la gente? ¿Qué está sintiendo en su pueblo, en su patria? Sentí una alegría inmensa, una felicidad. Los chicos vinieron, me abrazaron y nunca nos vimos. Las madres también me invitaron a una casa, me dice, mira, lloró la mamá, dice, ahora tengo una vivienda, tengo una casa, nunca la tuve, hoy la tenemos, y me mostró su casa, hermosa casa que han hecho Acamazó, Argentina, con Gastón. Había una alegría inmensa. No, pero que la hicieron ellos, porque esa es la diferencia. Nadie se les regaló, la hicieron ellos. Exactamente, nadie le regaló, y con esfuerzo y con alegría y con dignidad y con pasión, ¿no es cierto? Eso lo viví allí, me fui, ese día fue hermoso para mí. ¿Tuvo contacto con alguna autoridad política? ¿Alguien le preguntó cómo hacemos, padre, para tratar de replicar algo de lo que usted inspira? No, en este momento, hasta hoy, hace un mes que llegué a Argentina, todavía no tuve ningún contacto con las autoridades, pero bueno, con el pueblo argentino sí, donde hemos dicho las misas, había multitud de gente, y allí yo digo, ¿y por qué vienen? ¿Qué les hice? Pero, luego cuando terminé la misa, no se querían ir, y venían todos a abrazarme, yo digo, esta Argentina, qué hermosa, qué fraternidad, qué amistad, qué cariño, qué amor que hay acá. ¿Por qué no lo utilizamos para ser más verdaderos? Usted sabe, Jesús dijo que solo la verdad nos hará libres, solo la verdad. Padre, usted... Y cuando somos verdaderos... cuando somos verdaderos, la gente lo sigue, la gente lo ama, lo quiere. Se formó en algún momento de su vida con Jorge Bergoglio, con el Papa, ¿no? Qué encuentro anticipatorio. Sí. Y bueno, el Papa Bergoglio, cuando estaba en San Miguel, fue profesor mío durante 6 meses, de marzo a julio de 1968. Y en agosto me fui en barco, salí de Argentina. Y cuando salí de Argentina yo lloré, porque era un viaje de ida, sin vuelta, tenía un pasaje de ida. Y digo, bueno, cuando uno es misionero se va por la vida. Y cuando veía que la Argentina no la veía más en el horizonte, lloré, dije, adiós Argentina, tierra mía. Yo no sabía que voy a volver todavía, volví, gracias a Dios. Y bueno, la acogida que me dan aquí me sorprende y me da fuerza. Y esta alegría me la llevo allí a Madagascar y vamos a ver mucha más alegría. Pero contentísimo de que aquí una semilla de Acamazú está surgiendo por la dignidad de los pobres, para vencer la pobreza, de una manera más simple, más eficaz, más rápida. Los pobres están cansados de promesas, cansados, hay que ayudarles hoy, no mañana, hoy. Padre, me gustaría que esta charla que tengo el lujo de poder tener con usted hace años, que le comentaba a Gastón, para mí sería realmente un sueño poder hablar con el Padre Opeka, le llegue también al corazón de la gente que nos está escuchando y que a veces se pregunta
en nuestro país, que ha sido castigado por crisis sucesivas, cómo reconstruir la esperanza, ¿no? Y como la pobreza es uno de los grandes temas de nuestra realidad, y también ahí está la gestión política de cómo hacer para salir, y eso nos lleva a debates que no quiero tratar ahora, pero sí a una cuestión fundamental que tiene que ver con el cambio interior de las personas para construir esa realidad. Entonces les pido a usted que le hable a la gente que esté escuchando en esta clave, en la clave de reconstrucción que vive nuestro país. 57 años que salí de Argentina, me faltan palabras. En mi espíritu yo sé lo que debería decir, pero me faltan palabras para decirles todo la fuerza espiritual que debemos tener, la esperanza que debemos tener. Y un pueblo que tiene esperanza vive. Un pueblo que tiene tanto cariño como aquí en Argentina vive. Un pueblo que quiere a sus hijos vive. Un pueblo que trabaja vive. Y bueno, hay pobreza aquí, pero esa pobreza se puede vencer, se puede vencer. Yo no tengo soluciones ¿Cómo? mágicas, no tengo, pero no tengo esas soluciones. Hay que estar junto a ellos. La pobreza se combate estando en medio de los pobres. Yo vivo en el vertedero con los más pobres, y cuando me vieron que estaba con ellos allí, me siguieron, me creyeron. ¿Qué diferencia hay entre lo que usted dice y lo que se llama pobrismo, por ejemplo, padre? El pobrismo, no sé, esa palabra no la escuché todavía. Pobrismo. Bueno, el pobrismo es una forma de calificar a la asistencia, al asistencialismo, digamos, al asistencialismo que termina redundando en que no se logra la salida de la pobreza, sino que ese asistencialismo termina sirviendo para cristalizarla. Sí, no, el asistencialismo va en contra de la dignidad humana, en contra, no se ayuda a la gente. Hay que dar trabajo, hay que hacer esfuerzo, cada persona tiene que hacer un esfuerzo, cambiar la mentalidad. Nos falta un buen sentido común. Las calles, ¿por qué están tan sucias? ¿Por qué hay basura? ¿Por qué un vecino dice, yo voy a limpiar mi vereda, yo voy a limpiar esta calle con mis vecinos, y que haya más solidaridad? Yo veo que hoy, cuando yo salí a Argentina, los vecinos eran muy unidos. Hoy los veo muy encerrados, con cadenas, los veo encerrados. En las calles no hay tanta gente como había, sobre todo en el conurbano. No había como antes. Usted nació en San Martín. En la calle hablando. En San Martín, sí. ¿Le preocupa el avance del narco, padre? ¿Cómo actúa el narco, sobre todo en las poblaciones más carenciadas? Sí, ese es un gran problema que hay que tratarlo con urgencia y con mucha valentía, mucho coraje, porque estamos matando nuestra juventud, estamos destruyendo el futuro de un país. Y allí en Madagascar también llegó la droga, pero es una droga local, pero que también mata a los chicos, los enloquece, y ya eso, allí dicen que alguien que toma droga es como un cadáver que anda por la calle, porque ya no conoce ni la familia, ni los padres, ni sus hermanos, ni sus hermanas, no conoce nada, y es un peso para la sociedad, para la familia. Eso es rendir el alma, es rendir la dignidad cuando uno acepta la droga. Y hay que ayudar a nuestros jóvenes que tengan valores, que tengan un sentido en la vida, que tengan un objetivo en la vida. Si vivimos para hacer el bien, no solamente para divertirnos, no podemos divertir.
Padre, ¿cómo ve a la pero no solamente distancia para divertirnos. el fenómeno Milei? Milei, Ujú. bueno, yo estaba afuera en Argentina, yo no conozco, no conozco a las personas, las autoridades políticas acá. Cuando yo veo la televisión digo, ¿quién es este? ¿Quién le pregunta a mis cuñados, mis hermanas? Yo no sé, no conozco, pero lo que se habla afuera se dice que, bueno, paró la inflación, puso la cara, quiere hacer algo. Bueno, si es para el bien de todos los argentinos, ojalá que esto, que esto vaya adelante. Y en Argentina hay cuánta gente capaz, cuánta inteligencia. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos en un pozo de pobreza? Y la Argentina no debería tener pobres. En Argentina no deberían haber comedores para niños de hambre, no debería haber eso. Si Argentina produce cereal para darle a toda el África, hay que tener más solidaridad, más justicia y más esfuerzo, que los que dirigen el país, los que han pedido ser elegidos, no deben engañar a su pueblo. Si han hecho promesas, tienen que cumplirlas. Que no puede decir después, yo no sabía que es tan difícil, entonces ¿por qué te presentaste? Y si prometiste algo, hacelo. Y todo poder, toda autoridad que el pueblo le dio a una persona es solamente para servir. En el Estado, como en la Iglesia, como en cualquier asociación, cuando está al frente de un grupo de personas, es solamente para servir. Y muchas veces queremos dominar, tenemos afán que nos elogien, que nos reconozcan. No hacemos este trabajo humanitario y de desarrollo, dignidad para cosechar reconocimiento. Lo hacemos porque nuestro deber de humanos, solamente de humanos, de ayudarnos porque somos humanos. Y si soy creyente, ese Dios en que yo creo es amor. Yo tengo que ayudar a mi hermano, a mi hermana. Y si soy sacerdote, tengo una razón más, de ayudar a los olvidados del progreso. Padre Pedro Peca, gracias por este ratito. Ha sido un gusto hablar con usted, de corazón. Y quisiera, amada Cristina Pérez, gracias a usted por la pregunta, yo siento la emoción que hay en este diálogo. Yo quisiera decirle también, ayuden a Camacho Argentina, ayuden a Gastón y a su equipo y a toda la gente que está en Lima, ayúdanle. Eso es un oasis de esperanza. Se van a abrir otros. El otro día en la iglesia de la Milagrosa había un hermano de Bolivia que me dice, padre, queremos en la frontera con Argentina, en Bolivia, crear otra Akamazú. Y bueno, si Dios quiere, ¿por qué no? Digo. Así que bueno, ayuden que hayan muchos oasis de esperanza y luego la sociedad cambiará. Cuenta conmigo, Ojalá. Padre. Cuenta conmigo. Gracias de todo corazón. Gracias a de usted. todo corazón y a todos los oyentes de Radio Rivadavia. Gracias, Padre. Muchas gracias por esta entrevista exclusiva del Padre Opeca Muchas para... bendiciones a todos. Muchas bendiciones a la Argentina.